A ver si puedo proyectar. Que ya estamos entonces. Buenas noches, hermanos. Disculpo, la semana pasada fue un poco complicado por el tema de la computadora, pero ya estamos bien. Entonces, vamos a continuar hoy con la primera carta de los Corintios. Recordemos que llevamos este camino en el cual hasta ahorita estamos viendo la segunda carta. Y pues la primera carta a los Corintios es bien extensa y vamos a ver unos temas bien bonitos ahorita, cosas que tal vez vimos en la introducción al Antiguo Testamento, pero vamos a profundizar un poco más en este momento. Y como siempre vamos a poner la enseñanza en las manos del Señor para que Él sea el que nos dirija, pero que sobre todo nos abra la mente y el corazón para poder entender estas verdades de salvación. Entonces, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor Jesús, quiero darte gracias, Señor, por otro día más de vida. Gracias por cada uno de estos hermanos que nos reunimos aquí en torno a tu palabra para conocer un poco más de ti, de esa persona, de esa hermosura de ser que tú fuiste, Señor. Gracias, Señor, porque dejaste a tu apóstol Pablo para que él nos instruyera, para que él formara comunidades, para que él se dejara tocar por el Espíritu Santo y pudiera ser ese formador de predicadores, ese formador de comunidades, al cual hoy el cristianismo le debemos mucho. Señor, envía tu Santo Espíritu para que abra nuestro corazón, nuestra mente, para que estas verdades de salvación puedan encarnarse en nosotros, que podamos entender un poco mejor la Eucaristía, que podamos entender un poco mejor los carismas, darnos cuenta que ya estamos premiados, que tenemos todos los dones, todos los carismas incluidos, y poder entender un poco mejor la resurrección, Señor, para que podamos sentirla en nuestros corazones, para que podamos sentir que eres tú el impulso, que eres tú el dinamismo que nos hace ir más allá. Espíritu Santo, te pedimos que lleves todas estas intenciones a nuestro Padre para que las transforme según su santa voluntad, ya que Él es digno de honra, gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Amén. voy a compartir, queridos hermanos, para que continuemos con la presentación. Vamos a ver. Aquí está. Perfecto. Ustedes están viendo una pantalla, siempre cuando tengo dos pantallas me complica un poco. Están viendo la pantalla azul, ¿verdad? O sea, están viendo solo la presentación. Juliet. A ver si me Sí, confirman que se están ve bien. la Sí, pantalla azul. igual, como perfecto, así como trabajamos siempre. Entonces, vamos a dar inicio. Como les dije, estamos en el segundo módulo de vida y escritos de San Pablo. Hasta el día del martes, hace 15 días, pues mirábamos la primera carta a los Corintios, pudimos ver un poco, pero siempre es bueno hacer un resumen para recordar todo lo que hemos visto y cómo esto nos va a ir ayudando en nuestro caminar. Solo poner el teléfono en silencio para no tener problemas. Y quiero hacer un resumen breve. Primero, que Pablo muestra que la unidad se logra a través del Espíritu Santo. Recordábamos cuando la comunidad estaba un poco dividida, que unos decían que eran de Apolo, otros de Pedro, otros de Pablo, otros de Cristo, y estos eran los que más problemas daban porque se creían los espiritualistas. Y ya mirábamos cómo Pablo tenía la genialidad de decir es que el Espíritu Santo es la unidad, es lo que unifica la comunidad, pero sobre todo el bautismo era esa como marca, pongo entre comillas, que nos permite entrar a la iglesia, que nos permite ser parte de una unidad, de una comunidad. Recordemos lo que pudimos estar en la enseñanza del martes, del sábado en la comunidad, les explicaba que el plan de Dios siempre ha sido formar comunidades, comunidades justas, comunidades a la imagen de su Hijo amado. Pablo nos muestra también que todo, nos dice en 1 Corintios 6:12, que ese versículo es para tenerlo en mente todo el tiempo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Donde nos muestra que la libertad del ser humano se da cuando hacemos el bien por los demás. Por ende, somos esclavos cuando dejamos de hacer el bien. Recordemos, estamos haciendo un resumen nada más ahorita. Nos muestra que el ser humano es un ser de razón, un ser que utiliza su mente para poder saber cuáles son sus necesidades, porque en aquel tiempo decían los de Corintio que fornicar la gula, tantas cosas eran necesidad de ellos, y Pablo les dice, no, calmado, la necesidad es comer y beber, lo demás uno puede controlarlo, lo controlamos por medio de la razón. Entonces él decía que podíamos controlar las tentaciones, porque éramos seres humanos racionales. Aparte de eso, Pablo nos muestra lo hermoso y grande
el ministerio del matrimonio. Y ojo, es un ministerio, es un don, es un carisma también. El celibato, el matrimonio son dones, son carismas que el Señor nos ha permitido tener y que son para el crecimiento de la comunidad. Todo lo que vamos a ver hoy de carismas, vamos a entender que sí, solo sí, como decimos en matemáticas, funcionan si son para el crecimiento y para el servicio de la comunidad. Y también nos decía Pablo que nuestros cuerpos, o sea, ser responsables sexualmente es que nuestros cuerpos son para nuestros cónyuges. Nosotros pertenecemos a nuestro cónyuge, a lo cual nos debemos y tenemos que trabajar como el primer prójimo, como la primera persona, el próximo que está en nosotros. Mostrábamos también que si se decidía, nos decía un verso que a los viudos y a los célibes, que si querían estar solos bien, pero si no aguantaba, que se casaran en vez de que se abrazaran. Entonces Pablo nos decía que hay que ser responsable en todo, ser responsable en el celibato, responsable en la viudez, si vamos a ser viudos, o responsable en el matrimonio, pero ser responsable sexualmente con nosotros. Entonces más o menos hemos visto esto, mirábamos así, a grosso modo 7 capítulos que por lo menos nos dan una línea de lo que Pablo trató. Recordemos que Pablo lo que estaba haciendo era contestar respuestas, contestar preguntas. Ya habíamos visto que más o menos son 6 cartas, de las cuales las primeras 4 se engloban en la primera carta a los Corintios, y que pues no tenemos la primera carta, pero asumimos que era para mantener la unidad en la comunidad, como nos lo decía 1 Corintios 5, cuando nos hablaba de esas divisiones que tenían. Y estas preguntas, esta es la carta como que dice de mayor contenido, porque hay demasiadas preguntas. Todavía nos hace falta, y lo que vamos a ver ahorita van a ser cosas de los carismas, vamos a ver también un poco de la idolatría, de la Eucaristía, de cómo ellos mezclaban. Recordemos que Corintio era una ciudad, un puerto, como lo vimos en la clase pasada, que tenía acceso a diferentes culturas. Entonces, tenía mucha cultura griega, por lo cual ellos adoraban muchos dioses. Entonces, había una especie de banquete a los dioses, pero ya la vamos a entrar a ver, en el cual Pablo les dice, no confundan, eso no es lo que hacemos nosotros. Entonces, les llama la atención también de esa manera. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de la carta a los Corintios, de la primera carta a los Corintios, y vamos a entrar con lo que se conoce como los banquetes, la idolatría y la Eucaristía. Los creyentes de Corintio estaban volviendo la Eucaristía como un banquete, idolatría, así como ellos hacían con los dioses griegos. Después de la mística, dijo alguien, viene la mástica. ¿Qué pasaba? Se iban a las reuniones, a lo que hacían los griegos, se iban a adorar a los dioses, y después aquellos banquetes terribles, aquellas bebiatas exageradas, se formaba una desintegración en la comunidad, porque como era gente de mucho dinero, entonces había que servirle a ellos. No había una unidad a nivel eucarístico, a nivel del banquete. Entonces Pablo ataca a esta gente, ataca y le empieza a explicar qué es lo que hacemos nosotros y cuál es el verdadero sentido de la Eucaristía. Entonces, uno de los problemas que estaba causando, como les digo, era la desintegración, porque llegaba la gente de dinero y ellos comían hasta a reventar, pues, y al final lo que quedaban eran las sobras, o no quedaba nada, y los pobres no comían. Entonces Pablo empieza a decirles que eso no era así, que si el que quiera comer más, le va a decir Pablo en las cartas, que se vaya a su casa, pero que no confundan esos banquetes con la Eucaristía. Entonces, por eso él centra la Eucaristía como un factor de unidad, y es donde les dice, la Eucaristía es como el Espíritu Santo, así es parte que unifica la comunidad. De eso nos va a hablar en el capítulo 8, en el capítulo 9, en el capítulo 10 y en el capítulo 11. Entonces en el capítulo 11 nos recuerda el sentido de la Eucaristía. En el 11, 23, 27, que es como el compendio, que es lo que el sacerdote también relata cuando está haciendo la epíclesis. La epíclesis es cuando él está con las especies y hace la oración para que venga el Espíritu Santo y las pueda convertir en el cuerpo de Cristo. Eso le llamamos epíclesis. Entonces les voy a pedir a ayudita a los que tengan Biblia a mano, que me puedan ayudar a leer la primera carta a los Corintios en el capítulo 10, en los versos 16 y 17. Recuerden que estamos en clases de Biblia, que por ende tenemos que tener la Biblia en la mano. Capítulo 10, versos 16 y 17, para más o menos ver
cómo Pablo los instruye, cómo Pablo los regaña, qué es lo que Pablo hace, qué genialidad tiene Pablo para poderlos corregir. A ver quién me ayuda. ¿Tenemos? Si no, aquí la tengo en la pantalla. Bueno, lo voy a leer yo y ustedes para la siguiente, porque vamos a leer. La tiene Juan ¿La aquí. tenemos? Vamos pues. Sí, espera. Voy a dar entrada aquí. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Siguiente. Porque aún siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Palabra de Dios. Ya la vamos. Perfecto, entonces, como podemos ver, yo en la lectura siempre subrayo las palabras importantes para que podamos tener una explicación, nos puede servir. Este texto es un poco difícil, pero se puede explicar la Eucaristía de estos dos versos y es lo que vamos a tratar de mostrar en este momento. Primero, Pablo nos dice la copa de bendición. ¿Qué es la copa de bendición? Es la copa, o sea, es la comunión con la sangre de Cristo. Es el derramamiento de Jesús. Es el derramamiento en la cruz. Entonces morimos con Cristo para resucitar con Cristo. O sea, la copa de la bendición es la copa de la sangre de Cristo, que eso se da en todas las Eucaristías. En todas las Eucaristías lo que hay es un baño de sangre, recordando cómo el Señor se entregó por nosotros. A veces cuando estamos orando por un enfermo o por alguna persona le decimos que la sangre de Cristo se derrame sobre ti, pero en la Eucaristía, en todas las Eucaristías sucede eso. A veces no somos conscientes de que lo que vamos es a recordar esa entrega que hizo el Señor por nosotros. Entonces Pablo les dice, recuerden que la copa de bendición es eso, es recordar la entrega, pero ¿para qué? ¿Para qué? Porque a Pablo le interesa explicar el para qué. Luego también les dice, el pan que partimos es el cuerpo de Cristo que se entrega en la cruz. Comemos el cuerpo de Cristo para hacernos, para parecernos a Él, para entregarnos por los demás, para buscar la justicia, para entrar en comunión con Cristo. Por eso Pablo les dice, discernir bien lo que están haciendo. Y no vaya a ser que estén entrando en pecado. Ya lo vamos a ver más adelante ese texto, pero es bien interesante porque pues aquellos llegaban, hacían lo que tenían que hacer, comían y todo esto, pero no se les notaba. Allá afuera o ahí siempre, ahí adentro, eran injustos, eran gente que no le importaba el otro. Entonces Pablo les dice, recuerden que lo que estamos haciendo es recordar el sacrificio que hizo el Señor para parecernos a Él. Yo he escuchado al padre de un montón de veces que dice que hay un montón de gente que va a la Eucaristía de tiempo, pero no se le nota, no se le ve por dónde. Y Pablo les dice aquí, prácticamente pueden comerse todo el banquete, pero si no han entendido el sentido de la Eucaristía, no funciona. El sentido de la Eucaristía, nosotros comulgamos para parecernos al Señor, para vivir eucarísticamente, para entregarnos por el otro. Por eso es que el sacerdote agarra el pan y lo parte, para que nosotros podamos ver y recordar lo que hizo el Señor por nosotros, para que podamos partirnos, entregarnos por el otro. La altura de hombre perfecto, como dirá Poncio Pilato en Juan 20, cuando tiene a Jesús totalmente destartalado, por decirlo así, va a decir, este es el hombre. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Esa es la altura de hombre a la que tenemos que llegar, hombre o mujer que tenemos que llegar, y es el hombre que se entrega completamente por el otro. Y eso es lo que hacemos en cada Eucaristía, recordar esa entrega para que nosotros nos parezcamos a Él, para que podamos ser otro Cristo más en la comunidad y trabajar por la misma. Podemos decir con esto, entonces, que la santificación, ojo lo que les digo, la santificación, porque como aquellos se creían puros, porque tenían carismas, porque eran los poderosos y todo eso, entonces Pablo les dice, la santificación entonces es la entrega por el otro. Dicho de otra manera, nos volvemos a Eucaristía que se parte y se reparte por los demás. Por eso el Padre nos muestra, como les decía, en cada misa las especies.
San Pablo, el cuerpo para Pablo, el cuerpo de Cristo con el cuerpo de la iglesia es uno solo, porque a Pablo le interesa que cuando comulguemos nosotros, recordemos que nos alimentamos de la Eucaristía, es como que nos comiéramos la iglesia para entregarnos por ella, para darnos, para que nos dé el valor, para que nos dé la fuerza para entregarnos por ella, para formar comunidades fuertes, para formar una iglesia fuerte y poder parecernos a él. Yo les mandé hace un par de días un PDF en el cual era una relación entre justicia y Eucaristía. Y es que decía en ese PDF que al inicio, hoy se ha vuelto tan común recibir dinero pues, de políticos que andan en corrupción, de políticos que andan en un montón de cosas. Yo he visto con mis propios ojos cuando a ciertas comunidades, no aquí en Tegucigalpa no lo puedo decir, pero en otro lugar, llegaban políticos y decían aquí hay 500,000 empiras para que arreglen la casa cural, lo que fuera. Entonces ya era una alegría. Pero si nosotros nos vamos a entender el significado de la Eucaristía, habían sacerdotes como San Buenaventura, y ahí lo dice el texto, que no recibían un tan solo dinero si era proveniente del lugar sucio. O sea, es que no se podía manchar la Eucaristía, no se podía manchar la iglesia. Desde esa perspectiva, entonces la justicia y la Eucaristía siempre van a ir agarradas de la mano. Porque la Eucaristía lo que nos lleva es a ser más justos. Y recordemos la palabra justicia no es dar a todos por igual, sino a dar a cada quien lo que lo necesita. En 1 Corintios 10:21 nos dice también, no podéis beber la copa del Señor y la copa del demonio. No te puedes sentar en la mesa de los ídolos ni en la mesa del Señor. Tienes que tomar una decisión. Y es ahí donde nos pide ese cambio. O nos quedamos con los ídolos o nos quedamos con el Señor. O bebemos de la copa de los ídolos o bebemos de la copa del Señor. Entonces, creo que está encendido ahí el micrófono. Sí. Entonces, continuando con esta parte, siempre la parte del banquete, idolatría, Eucaristía. En 1 Corintios 11, 16, 17, dice lo siguiente Pablo. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Ojo, son palabras que recita el sacerdote todo el tiempo en la Eucaristía. Por tanto, quien come el pan o beba la copa del Señor indignamente será reo de su cuerpo y de su sangre. Examínense pues cada cual, coma así el pan y beba la copa. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come su propio castigo. ¿Qué pasa aquí? Yo he escuchado muchas veces que nos dicen que discernamos antes de comer el cuerpo de Cristo, nos dicen muchas veces los sacerdotes. A veces hay que entender por qué dice esto Pablo. Pablo lo está diciendo por lo que les he venido repitiendo y ha sido bien, quiero que se aprenda bien, que se entienda esto, de que quien come la Eucaristía y no se parece al Señor, está bebiendo, como dice Pablo, y comiendo su propia condenación. Es así de fuerte esto. Es así de fuerte. La Eucaristía es para parecernos al Señor. Comulgar es para parecernos al Señor. Entregarnos por el otro. Quien no hace eso, está bebiendo su propia condenación. No es tanto ir a confesarnos y esas cosas. Sí. Pero lo que Pablo les dice es por las injusticias que hay en el medio, por la idolatría que hay en el medio, por la falta de unidad que hay en el medio. Lo que está diciendo es, si ustedes vienen a comulgar el cuerpo de Cristo, a comer el cuerpo de Cristo, es para que se parezcan al Señor, para que sean igual a Él, si no lo que están haciendo y bebiendo su comunión. ¿Qué podemos decir entonces de estos capítulos? Podemos decir que comulgar es para estar en comunión con Cristo. Uno, para participar lo que yo soy y tengo al servicio de los demás. Yo comulgo para recordar, para afianzar, para darme cuenta que lo que yo tengo es para el servicio de los demás, para entregarme a los demás, para actuar con justicia en cada acción y decisión que yo tome. Para eso comulgo. Si no, la comunión, desde lo que nos enseña Pablo, no sirve para nada. Porque la idea es que nos parezcamos al Señor, que en todo lo que hagamos nos parezcamos al Señor. Continuando
con esta parte de primera carta de Corintios hemos visto así, pues la idea es que ya tengan ustedes las ideas centrales y que después en sus casas, así como leyeron la primera parte, no sé si ya terminaron de leer la primera carta a los Corintios, pero ahora, bajo estas perspectivas, uno le entiende más fácil. Uno puede leer la carta y dice, esta es la parte en la que trata de la unidad. Esta es la parte en la que trata del matrimonio y es cierto, esto dice así, así, así. Luego, esta es la parte que nos habla de la Eucaristía, que es bien importante para él, 8, 9, 10 y 11. Y aquí explica cómo es la Eucaristía y cómo contraatacar a los ídolos y a esos banquetes que se hacían antes y a toda esa dificultad de clases sociales y a la falta de unidad que había por la manera como estaban ingiriendo la Eucaristía y cómo estaban confundiendo la Eucaristía. Luego de que ya tenemos ese paso, también le preguntan de los carismas, porque ¿qué pasaba? Que la comunidad de Corintios era una comunidad, por decirlo así, carismática, más no poder. Una comunidad que imagínense, a pesar de todos estos problemas que tenían, era una comunidad que, como decimos en la renovación, fluía el espíritu por todos lados. Carisma, ya vamos a ver 9 carismas que habla Pablo, más el celibato, más el matrimonio, estamos hablando como de 11, más los dones del Espíritu Santo, estamos hablando como de 18. Para que tengamos una idea, así de manera directa e indirecta, hay como 35 carismas en el Nuevo Testamento. Pero Pablo es el primero en traer la palabra carisma al Nuevo Testamento. Es más, de las 17 veces que aparece carismas en el Nuevo Testamento, 16 aparecen en las cartas paulinas. Y una tan sola vez en la carta de Pedro, que entendemos y lo hemos visto, le pertenece a un discípulo de Pablo. Entonces, Pablo, lo que hace es traer del mundo secular la palabra carisma, que en griego es charis, gracia, porque carisma es gracia o don. Entiéndase el carisma, entiéndase el don como un regalo de Dios. Y los dones, regalos o carismas son para el servicio de la comunidad, para que la comunidad crezca. O sea, el Señor tiene un propósito de vida, un propósito para cada uno de nosotros, que es que vivamos en comunidad, y aparte de eso nos da las herramientas para vivir en comunidad. En 1 Corintios 12:7 nos dice que es para el provecho común. Dice, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho comunitario. Ahí no dice provecho personal, y es lo que estaba pasando en Corinto. Había gente que hablaba en lenguas. Por ejemplo, había una asamblea, por decirlo así, y toda la gente hablaba en lenguas. Pero dice Pablo, cuando ustedes lean la carta van a ver que dice Pablo, dice, ¿de qué sirve que hablen en lenguas si no hay un traductor, si no hay un intérprete? Entonces el mensaje se queda ¿dónde? Porque la traducción en lenguas es poder hablar que Dios pueda hablar a través de nosotros. Pero sin un intérprete, entonces de nada servía. Entonces Pablo les dice, mejor busquen el don de profecía, que ese es Dios hablando a través de ustedes y que va a ser entendible. O busquen que si hay 3 que hablan en lenguas, decía, busquen un intérprete para que puedan, si hay uno que habla en lenguas, busquen otro intérprete para que pueda transmitir lo que Dios quiere decir a la comunidad. Es así como les habla Pablo. Vamos a ver 1 Corintios 12, 4, 6. Miren lo que dice 1 Corintios 12, 4, 6 para que entendamos un poco cómo funcionan los carismas y cómo quien todos los carismas es la Santísima Trinidad. No solo es una persona, no solo es el Señor, no es el Espíritu Santo, no es Dios. Pablo nos muestra a través de estos versos que es la Santísima Trinidad la responsable de los carismas. Miren lo que dice lo siguiente. Verso 4. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones o actuaciones, dirán otras Biblias, pero es el mismo Dios que obra en todos. Entonces, esta frase es bien clara y le voy a explicar por qué. Pablo lo que quiere es mostrarnos cómo es la Santísima Trinidad la que está atrás de él. Primero nos dice que el encargado de los carismas es el Espíritu Santo. Como diciendo, Dios se mueve a través del Espíritu Santo. Y Él nos entrega. Por eso con nosotros cuando nos bautizamos y nos confirmamos, ya desde ahí decimos, ok, ya tenemos el Espíritu Santo, ya tenemos todos los dones y los carismas. Ya vienen con nosotros, ya es ese paquete que nos regalan cuando nos bautizamos.
Entonces, por eso es que cuando nos bautizamos entendemos el Espíritu Santo. También dice que el encargado de los ministerios es el Señor, y este es el Señor Jesucristo. Nos dice que todas las operaciones y actuaciones son a través de Dios, del Padre. Hay unas que dicen operaciones, otras dicen actuaciones, como les decía, pero es para mostrar un poder. Poder en griego, para que entendamos un poco más, se puede explicar de tres maneras. Primero está Kratos, que significa poder. Hay un Cristo bien bonito, yo creo que la vez pasada en la clase se los mostré, que tiene el mundo en sus manos. Y ese se llama el Cristo pantocratórico, que es el Cristo todopoderoso. También tenemos la palabra dinamis, que dinamis es el poder de Dios por el cual empuja a ir más allá. Ese dinamismo es la fuerza de Dios que nos hace ir más allá. Y está la tercera palabra que se llama energía, que pues suena bien así a energía y nueva era y esas cosas, pero la energía es el poder de Dios que actúa en el interior del ser humano para transformarlo. Imagínense esto, qué hermoso lo que cuenta Pablo. Es el poder de Dios que está dentro del ser humano para transformar vidas. Yo sé que nosotros a veces, nuestras mamás se cansan de estarle pidiendo al Señor y pidiéndole, pidiendo y pidiéndole. Pero es el Señor por medio de su poder, de la energía, que es la que cambia a la persona por dentro. Claro, no usamos mucho energía, pero un sinónimo de energía es dinamis, que es más cristiano, pues, el término. Entonces podemos ver cómo el Señor es el que está atrás de todo esto. Y podemos ver cómo cada persona de la Santísima Trinidad tiene una responsabilidad. Por eso cuando veamos Romanos, vamos a ver que la Trinidad es la mejor comunidad, porque la Trinidad es relación, es desbordamiento y es comunidad, es comunicación. Entonces es un solo. Entonces aquí podemos ver y podemos concluir que la Santísima Trinidad es el responsable del desarrollo comunitario. No somos nosotros. Ellos, a través del Espíritu Santo que da los carismas, los ministerios que los da el Señor y las operaciones que las da Dios Padre. Pero me gustaría que entendamos un poco más la palabra ministerio. Pues es bien interesante verla desde la perspectiva de la literaria y entender lo que significa ministerio. Voy a poner tres palabras acá: diaconía, ministerio y servicio. Les voy a contar que las tres cosas significan una sola. Lastimosamente nosotros las hemos entendido diferente. Hoy miramos a un diácono y decimos, pucha, casi es un sacerdote. Él puede estar ahí enfrente y puede hacer un montón de cosas que nosotros laicos no podemos. Hoy vemos un ministerio y decimos, ese es el grande el ministerio de la palabra, los ministerios de la predicación. Entonces ya son cosas más grandes. Y cuando vemos un servicio, pues lo que todos los laicos hacemos va a servir. Pero déjenme contarles que es la misma palabra. Servicio en griego, diaconía. Servicio en latín, ministerio. Y servicio en español, servicio. Son las tres mismas palabras. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Y pues, lo que quiero yo es quitarnos los estigmas de ver un ministerio y un carisma más arriba del servicio. Al final son los mismos. Al final es el mismo, lo que pasa es que es un diferente idioma. Nosotros lo que hemos hecho es hacer una pirámide y ver la diaconía arriba, el misterio en medio y el servicio allá por último, lo que nos toca a todos nosotros. Pero al final estamos haciendo lo mismo. Entonces es interesante entender esos tres sentidos, las tres figuras. Pero entonces, ¿qué es un ministerio? Pues un ministerio, y esto es importante porque sabemos que Dios, pues, en todo tiene que haber un orden. Entonces, el ministerio es el lugar, podemos llamarlo así, el ministerio es el lugar donde se institucionalizan y desarrollan los carismas. Yo recuerdo cuando fui llamado al ministerio de predicación, para empezar no sabía lo que era predicación, pero cuando yo empecé a caminar con mis hermanos, yo me di cuenta que es que, pues, entendía que tenía un carisma y era la predicación, y que ahí yo me iba a desarrollar. Y en efecto, porque si no estuviera en el ministerio de predicación, probablemente se hubiera perdido el carisma o el don o no sé qué hubiera pasado.
pero fue ahí donde yo le encontré el sentido. Primero encontré primero encontré qué era el nombre, el significado, y luego el sentido. Y ahí pudimos desarrollar, y es lo que hemos hecho con los hermanos, con todos nosotros, desarrollar el carisma de la predicación. Pero es en el ministerio. Hay mucha gente que canta, entonces va al ministerio de música, para que pueda desarrollarse, porque los ministerios son los lugares donde se institucionalizan, se ordenan los carismas. ¿Para qué? Para servir a la comunidad. ¿De qué me va a servir a mí estar predicando en el ministerio, estar en el ministerio y no servir a la comunidad? De nada me va a servir. Ese es mi primer lugar de trabajo y es la comunidad. Y entonces hay algo bien interesante. Hay gente que está en 3, 4 ministerios. Entonces, ¿qué quiere decir? A mayor dones, mayor servicio. A mayor carisma, mayor servicio. Recordemos que para Pablo don o carisma es lo mismo. Ya será Santo Tomás de Aquino que lo separe y que muestre y que Santo Tomás de Aquino se vaya a los dones de Isaías. Pero Pablo siempre, que son desde la línea de la sabiduría. Pero Pablo muestra que los carismas son desde la línea del amor. Desde la línea del amor. Y eso es hermosísimo. Por eso en 1 Corintios 3 empieza a hablar de todito los carismas. Y dice al final, ninguno de estos importa. Lo que importa es el amor. Porque todos se mueven por el amor. Cuando uno ve las cosas por amor, ya no es responsabilidad, sino que el servicio se convierte en amor. Entonces, continuando con la parte de carismas, vamos a ver otra lecturita siempre del capítulo 12. Como estamos viendo puntitos importantes, porque lo otro ustedes lo pueden leer en casa y pueden formarse el panorama completo de lo que estamos viendo. Entonces aquí Pablo en esta lectura, a ver si me ayudan con esto para refrescar un poco la garganta, 1 Corintios 12, del 8 al 11, nos va a contar de 9 carismas, pero ya antes nos había contado del celibato y del matrimonio, que también son carismas. Prácticamente Pablo en esta carta nos está hablando de 11 carismas. Escuchemos estos 9 carismas, 1 Corintios 12, del 8 al 11. Roger. Dígame, sí. Cualquier- ok. Dale, Lupita. A uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro el don de la fe por el Espíritu, a otro el don de hacer curaciones por el único Espíritu, a otro poder de hacer milagros, a otro profecía, a otro reconocimiento de lo que viene del bueno o del mal espíritu, a otro hablar en lenguas, a otro interpretar lo que se dijo en lenguas. Y todo esto es obra del mismo y único Espíritu que da a cada uno como quiere. Palabra de Dios. Qué belleza. Pablo aquí nos está contando de 9 carismas. Y nosotros a veces no nos damos cuenta y todos estos los tenemos. No nos damos cuenta para nada. Por ejemplo, el don vamos a ir explicando uno por uno. Palabra de sabiduría. Son como consejos que uno da a las personas. Yo me he fijado que en la comunidad hay hermanos buenísimos para dar consejos. Que uno de repente los llama y a veces él quiere desahogar con ellos y los llama y empieza a platicar. Y de repente ya le dijeron cómo cambiar la vida de uno. Y es gente que de la nada, pues, o sea, así es el Señor actuando a través de ellos. Yo me he fijado que a veces me estoy platicando con la gente y les dije algo y después dije yo en mi mente, ¿y qué les dije? Que no me acuerdo para nada. Y después me quedo, fuiste vos. Entonces yo le digo al Espíritu, fuiste vos el que actuaste, después, porque yo jamás se me hubiera ocurrido. Es más, ojalá lo tomara en cuenta yo, pero son cosas que uno no entiende, ¿va? Entonces, yo creo que todos, absolutamente todos hemos dado palabras de sabiduría en algún momento, porque son consejos de vida que ayudan a la persona a salir del agujero, de la crisis, de la situación en la que se encuentra. Yo creo que somos buenísimos para dar palabras de sabiduría y sería bueno que fuéramos conscientes de eso. Nosotros tenemos palabra de ciencia o de conocimiento. Esta llega de 4 maneras, ya sea una imagen, ya sea alguna cosa que rompe la mente, como una frase, también una visión que llega a la mente, o a veces yo he escuchado de gente que le duele el cuerpo, cuando están en oraciones de sanación, de repente le duele una cosa, una rodilla, un brazo, y ¿qué es? Que el Señor está sanando a alguien.
Y a veces nos da pena contar esas cosas. Yo ayer en la comunidad Kennedy, en la San Juan Bautista Kennedy, comenzó un proyecto de Biblia también. Entonces me pidieron apoyo a manera de desarrollar todo el año. Yo les pedí que me dieran oportunidad de tener 2 clases, la primera y cuando se hablan de las experiencias post-pascuales, que yo sé que son temas que hay que hablarlos como son. Pues. Entonces ayer yo empecé a dar el tema, que terminamos, y una hermana me hizo una pregunta al pecho, así sin vaselina, solo me dijo, ¿y por qué estudiar el Jesús histórico? Y yo, pero es que yo dije en mi mente, pero es que no lo estamos estudiando, pero se la voy a explicar, cheque. Hoy en la mañana que iba manejando para el sur a mi trabajo, se me vino la cara de ella confundida. Y dije yo, pucha, a ver si está confundida este hermano. Entonces le mandé un mensaje. Al rato el mensaje de ella era, gracias hermano, porque estaba confundida, me dice. Yo creo que el mismo espíritu que sabía que yo estaba confundida, el que le puso a usted que me corrigiera, y le agradezco mucho. Yo dije, pucha, a veces son cosas que uno no se da cuenta, pues, y de repente se le vienen imágenes. Imagínense yo ver la cara de ella confundida cuando iba manejando, vaya bajando la Moramulca. Entonces, son esas expresiones del espíritu que a veces, pues, uno no sabe cómo vienen, pero es para algo, pues, para edificar. También tenemos el don de profecía, que es hablar en nombre de Dios. Esto por el bautismo lo tenemos. Recordemos que somos sacerdotes, profetas y reyes. Perdón. Profetas, recordemos lo que les comentaba en la asamblea del fin de semana, el sábado. Profeta es aquel que, bueno, si lo vemos desde el nombre griego, es el que anuncia y denuncia, que es profetes, pero si lo vemos desde el término hebreo, que es neviim, significa aquel que la palabra de Dios arde en su corazón. ¿Y qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es el proyecto de crear comunidad. Todo lo que sea injusticia para crear comunidad, el profeta lo va a anunciar y denunciar. Entonces el profetismo no solo se tiene que ver como visiones, no, el profetismo es, todos estamos llamados a ser profetas cuando vemos injusticias, cuando no nos quedamos callados, cuando podemos actuar como esos 17 profetas del Antiguo Testamento, pero como el más importante para nosotros, Jesús de Nazaret. Recordemos que Jesús, uno de los sentidos de la muerte del Señor es que fue visto como la muerte del profeta. No lo hemos visto, lo veremos, se lo adelanto, pero fue visto como la muerte del profeta. Y así lo narra Marcos cuando lo hace una similitud, perdón, Mateo cuando hace una similitud con el siervo sufriente, perdón, ese es el siervo, pero también hace una similitud con Isaías, mostrando cómo era la muerte del profeta. El otro es la fe, que esa pues ya sabemos que bueno, hasta el momento que salimos de casa y confiamos rezar, ya tenemos fe. Entonces es otro de los que aquí pues habemos un montón de hombres de fe. Sanaciones y curaciones, esto no solo se vea como el momento de la oración. Cuando nosotros nos enfermamos, bueno, estábamos hipotes, me acuerdo yo, nos enfermábamos, ya venía nuestra madre y ya nos hacía sopa de pollo o nos llevaba, yo veo a Noelia que las niñas empiezan a tener un poco de alergia, les empieza a rotar el pecho, ya sabe qué medicamento darle y toda esta cosa. Entonces, es de ver ese don que todos tenemos, pues. Yo sé que lo hemos visto bien así como solo en oraciones y que imponemos manos. Sí, está muy bien, pero si vamos un poco más a la cotidianidad, desde la sopita que le damos al enfermo, desde la medicina que sabemos que darle, porque ya la experiencia, o desde, no sé, un té de cebolla, esas cosas cuando estaba el COVID, todo eso es sanación. Entonces, son cosas que el Señor pone en nuestro corazón. Hay que ver esas cosas así como en las cosas pequeñas lo extraordinario que hace el Señor. Milagros, bueno, ahí está lo que estamos hablando. Lo ordinario se hace extraordinario. ¿Cuántas personas aquí que cocinan y de repente están haciendo comida para 3 personas y de repente llegó todo el grupo de oración? Y uno dice, Dios mío, ¿y ahora qué hago? La multiplicación de los panes y ajustó para todos. Por ejemplo, eso es hacer milagros también. Eso es lo que no nos damos cuenta porque como lo vemos tan sencillo y lo vemos tan ordinario, pero todo eso es el don de ser milagros. Eso es el Señor actuando a través de nosotros. Luego está la diversidad de lenguas. En 1 Corintios 14 nos explica que existen 4 diversidades. La oración en lenguas, el canto en lenguas, el mensaje en lenguas y la interpretación del mensaje.
Son 4 formas que nos explica Pablo, que la pueden leer ustedes en 1 Corintios 14, en la cual ahí también les da las directrices para que haya intérprete, para que pueda traducir lo que dice, lo que dicen, pues. Yo he escuchado la oración en lenguas, he escuchado el canto en lenguas, que es hermosísimo, creo que Juan Carlos lo saca. He visto también los mensajes en lenguas y he podido tal vez sentir un poco el tema de la interpretación en lenguas, que fue una corriente ahí que tuve una vez, que creo que fue hermosísima eso. También tenemos el don del discernimiento, y creo que esto, más que todo, es que discernir, hermanos, es saber elegir entre, aquí Pablo lo muestra, entre el espíritu del bueno y del malo. Yo creo que mamá, desde que estábamos chiquitos, nos dijo a todos, usted ya está grandecito, grandecita, para que sepa diferenciar entre lo bueno y lo malo. Yo creo que desde ahí venimos discerniendo nosotros. Es tomar esas buenas decisiones para afrontar las consecuencias. Estamos viendo que esto no está en el cielo, está pues al orden del día, pero es que es así, el Espíritu Santo es así para que nosotros podamos tenerlos en nuestra cotidianidad, para poder edificar a los hermanos con los que nos juntamos, con los que nos topamos todos los días. También estaba lo que les dije, la interpretación de lenguas, que es cuando alguien está o cantando, o orando, o dando un mensaje en lenguas, poder traducir, poder interpretar lo que dice, porque muchas veces no son idiomas. Muchas veces no es un lenguaje, sino una especie de idioma. Entonces ahí requiere la ayuda del Espíritu para poder interpretarlo. Hemos visto, hermanos, un poco de los carismas. Como les digo, sería difícil irnos capítulo por capítulo, pero con estas ideas a nosotros nos va a ser fácil poder entenderlo. Vamos a leer unos versos que para mí son lo más bello de la carta. Y es 1 Corintios 13, donde él explica un poco también de los carismas. La comunidad de Corintios era exageradamente carismática, como les dije. Todos los carismas aparecían, fluían, pero sin coordinación o sin conocimiento. Pablo explica esto, explica esto además, que ellos por tener carismas o se creían más que otros, se creían superiores, que el que hablaba en lenguas estaba allá, que el que hablaba profecía estaba allá, que el que tenía discernimiento estaba allá. Entonces Pablo les dice, no es para eso, es para que se unan y trabajemos por la comunidad. Se había entendido la jerarquía como pirámide y no como orden. Entonces Pablo, cuando le preguntan todas estas cosas, más lo que le dicen los de Chloe, Pablo les explica. ¿Y por qué les digo que los carismas, según Pablo, se mueven por el amor? Por lo que dice en la primera carta de los Corintios, capítulo 13, que yo se los dejo para que lo puedan leer del 1 al 13. Cuando comenzamos el curso, yo les leí esa lectura. Y yo se les hacía referencia en el aspecto de que vamos a aprender un montón acá, vamos a aprender un montón. Pero nada sirve aprender todo esto si no tenemos la capacidad de entregarlo a los demás. Si no tenemos la capacidad de que lo que encarnamos se convierta en amor para los demás. Entonces Pablo les dice, pueden tener el don de profecía, el don de lenguas, pueden tener esperanza, y al final les dice que incluso la fe se va a acabar. Porque la fe se va a acabar cuando nos encontremos con el Señor. Pero la fe se va a acabar, pero lo que nunca, jamás se va a acabar es el amor. Entonces, eso lo tenemos que tener nosotros siempre presente en nuestro corazón, que es el amor, el que mueve todo, por el cual vamos a ser juzgados al final de nuestros días. Por cuánto amor hayamos dado. Y la Eucaristía es el símbolo, el signo más grande de amor por nosotros, al cual nosotros, recapitulo esto y refuerzo la idea, estamos llamados a actuar como actuó Jesús, dándonos por el otro. El sentido de la Eucaristía es para vivir eucarísticamente, y esta frase se la van a escuchar todo el tiempo a Pacho Bermeo, que él dice que el sentido de la Eucaristía es poder entregarse por el otro, poder vivir eucarísticamente. Como les dije, se las dejo ahí para que la puedan leer, porque vamos a entrar a un tema en estos 10 minutos tal vez que nos quedan. Vamos a entrar a un tema interesante, que es 1 Corintios 15. Es bueno entender
que 1 Corintios 15, del 1 al 8, muchos biblistas lo consideran como el protoevangelio. ¿Qué quiere decir el protoevangelio? Que es de donde irriga a los 4 evangelios. Aquí viene la primera confesión de fe que se encuentra en el Nuevo Testamento. Recordemos que 1 Corintios se escribe para el 53 y los evangelios se escriben para el 70. 1 Corintios 15, ya lo tengo aquí, se lo voy a leer, dice lo siguiente. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué, que habéis recibido y el cual permanecéis firmes, por el cual también sois salvados si lo guardáis como yo os prediqué. Si no habráis creído en vano, porque os transmití, en primer lugar, lo que mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó el tercer día según las Escrituras, que se le apareció a Cefas, a los 12, después se le apareció a 500 más. Luego se le apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Me dice señal débil esto. ¿Estamos bien? Sí, se cortó un poquito, pero como ahí Estamos está bien. escrito, leímos. Ah, perfecto. Ok. Bueno, entonces, dice, se le apareció a Santiago más tarde y después a todos los apóstoles. Y por último, se me apareció a mí que soy como un abortivo. Aquí hay unos elementos bien interesantes, unas palabras claves que están subrayadas. Primero, el evangelio, que es la buena nueva. Recordemos que el evangelio, como lo vimos en el módulo pasado, es la buena nueva. Y aquí Pablo dice varias palabras claves. Que el Señor murió por la salvación de nuestros pecados. Yo no voy a entrar en esto hoy porque probablemente me puede tardar o me puedo tomar unos 10, 15 minutos solo en explicar esto, para explicar el pensamiento de Pablo, de dónde trae la idea de que el Señor muere por nuestros pecados. Se lo voy a explicar probablemente cuando veamos 2 de Corintios, cuando él diga que somos reconciliados con el Padre. Ahí me voy a explayar un poco para poder explicar desde el Antiguo Testamento de dónde viene la idea de que Jesús es el Cordero, de que Jesús limpia nuestros pecados y de que Jesús muere por nuestros pecados y que es decisión del Padre. Eso lo voy a explicar en la siguiente carta cuando leamos, porque es bastante grande eso. Me interesa que lo veamos, sí lo vamos a ver, claro que sí, pero lo vamos a dejar para la siguiente clase. Tercer día, recordemos que esa clase que creo yo que nos ha marcado mucho cuando vimos en las comunidades pospascuales y mirábamos ese tercer día que decía el texto y yo recuerdo que Claudio decía que decía tercer día, pero que no se ubicaba y cronológico, histórico. Yo le decía, recordar que 1 Corintios 15 dice según las Escrituras, haciendo referencia a todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Y mirábamos Génesis 21, cuando era el sacrificio de Isaac y el Señor mandó el carnero. Mirábamos también allá a Moisés en el Sinaí, cuando 3 días después el Señor dio las tablas de la ley. Mirábamos también las bodas de Caná, cuando capítulo 2, verso 1, dice 3 días después. Por cierto, ese fue la autorrevelación de Jesucristo. Ese video también está ahí en Suyapa Medios, está explicadito completamente todo lo que simboliza esa de las bodas de Caná. Yo les decía que el texto más importante era Oseas 6:2, que nos decía, en 2 días nos hará resurgir y al tercer día viviremos en su presencia, para recordar que era el momento de glorificación de Dios. Era un momento de intervención divina en el que el Señor se metía para dar lo que más puede, y es dar vida. Entregar vida significa darle gloria a Dios. Por eso las bodas de Caná, cuando está el verso 1, que dice 3 días después, y el verso 11, dice, esto fue para que Dios mostrara su gloria, haciendo referencia a esa unión del tercer día, que es un teologúmenon, y yo les recordaba en aquel momento, de que el tercer día es cada vez que Dios salva nuestras vidas, cada vez que el Señor se mete en nuestro ser y nos rescata de la depresión, de las preocupaciones, de que estamos en una situación de pecado. Ese es
tercer día para nosotros y se es conocido como un teologúmeno. ¿Por qué? Porque es un término con mucha teología. Y lo que les decía, la gloria de Dios es lo más grande que Dios puede dar y es dar vida. Cuando nos conectamos con la vida, glorificamos a Dios. O sea, todo lo que sea proexistencia, todo lo que sea por la vida, estamos dando gloria a Dios. Yo no sé cómo hay gente todavía que se pone a predicar y lo que hace es poner grupitos, hacer selección y decir, esto sí, estos no, esto sí, estos no. Cuando Dios es un Dios de vida, cuando es un Dios que está a favor de todos, cuando es un Dios que come con pecadores, que pues hace todo por el ser humano, que lo que nos vino a mostrar Jesús es que Dios está a favor del ser humano. Entonces, y eso es hermoso, que Dios está a favor de la vida, Dios es pro existencia. La resurrección es la glorificación, es dar vida. Por eso lo vemos lo siguiente, ese término de 3 días después también lo vemos allá cuando Jesús se pierde en el templo, que dice que 3 días después José y María encontraron a Jesús. También lo encontramos, como les dije, en las bodas de Caná, cuando se une 3 días después, pero no es para convertir el agua en vino, sino para mostrar la gloria de Dios, y ahí muchos discípulos lo siguieron, dice la escritura. Entonces, hemos visto así a grosso modo, lo que es ese protoevangelio. Hay una explicación también, porque pues he tenido la oportunidad de hacerlo, lo hice para la comunidad, para nuestra comunidad, en la página donde se guardan los videos, ahí está la explicación verso por verso de lo que es 1 Corintios 15, del 1 al 8, que tuvimos la oportunidad en un tema yo lo tiré de la línea apologética. Entonces se puede ver lo que significa verso por verso. También tenemos la otra parte, 1 Corintios 15, 42, 44, que es cuando nos habla de la resurrección. Y eso también lo diramos, solo vamos a tratar de reforzar un poco las ideas. Le preguntan a Pablo, y es una pregunta válida, ¿cómo funciona la resurrección? Pablito le dice. Entonces dice Pablo, pregunta tonta, dice Pablo, porque eso es lo que dice el texto. Así también en la resurrección de los muertos se siembra corrupción, resucita incorrupción. Se siembra vileza, resucita gloria. Se siembra debilidad, resucita fortaleza. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Pues si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. ¿Ven esa explicación de cuerpos? Cuerpo. Yo creo que tal vez en aquel momento no expliqué bien el término cuerpo y sí lo vamos a tratar de mostrar. Lo que llamamos espíritu, alma, es la capacidad inherente del cuerpo de la autorreflexión, es decir, de percibir y de volver su propio acto en percepción. El cuerpo es lo que constituye al hombre en sí mismo. Aquí recuerdan que les explicaba que no hay alma, no hay espíritu, no, es un solo, en la Biblia, es un solo ser. No hay alma, no hay espíritu. Eso fue con una concepción que se dio en el siglo III, siglo IV, con San Agustín, cuando recordemos que San Agustín es muy estudioso de Platón, Santo Tomás de Aquino, de Aristóteles. Entonces, esa idea del alma y el cuerpo era Platón, que decía que habían dos mundos, el mundo de las ideas o el topos uranos y el mundo de nosotros. Entonces, esa idea de alma y espíritu, alma y cuerpo, perdón, que el cuerpo se queda aquí, el alma va para arriba, y que esa idea del cuerpo, del cuerpo es el alma de la cárcel del alma. Todo eso viene de la línea platónica, que nos ayudó mucho, pero hay que superarla y darnos cuenta lo que desde el Concilio Vaticano II se dice, que el ser humano es un solo cuerpo. Para el que quiera ahondar un poco más de esto, hay un documento que acaba de sacar la pontificia. Ay, se me fue. Voy a mandarlo para el que quiera. Eso lo venden en Amazon y es dado por el Vaticano. Y explica lo que yo les estoy explicando ahí. Cómo se entiende al ser humano, cómo se entiende al ser, al cuerpo, hoy al día de hoy. Como les decía en aquel momento, hay 3 tipos de cuerpos según Pablo, y el cuerpo material, que era soma, psiquicón. Soma es la manera como nos relacionamos. Ahorita, yo me estoy relacionando con ustedes, yo tengo una soma, una manera como este cuerpo se relaciona a través de pantallas.
Allá está Juliet con Rancés y Juan Carlos y se están relacionando de manera presencial, es otro tipo de soma. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Explica que existen varios cuerpos, el cuerpo material o el cuerpo orgánico, que es el soma psicón, o el sarx, que es un organismo, también lo conocen así, cuerpo espiritual, que es el soma neumaticón, que es el soma espiritual, el cuerpo espiritual, el cuerpo glorioso, que es el soma tex doses. Entonces, si se fijan en todas estas somas, y eso significa cuerpo, ya vamos a explicar lo que es cuerpo. Y como les dije, está el sarx, que es este organismo, que se pudre. Como les dije en aquel momento, nosotros entra una sustancia química que se produce cuando ya no hay oxígeno, entiendo yo, que se conoce como nombre de calaverina, y es la que empieza a descomponer todos los organismos. Entonces, la resurrección señala el paso a una nueva dimensión, a una creación que abarca toda la creación y se realiza fundamentalmente en Jesucristo. Y Pablo dirá también que Jesucristo, así como resucitó Jesucristo, vamos a resucitar nosotros. Entonces, esta imagen siempre me gusta porque en los evangelios está, por ejemplo, cuando le dicen a Tomás, mete el dedo en mi llaga, como para decirnos a nosotros, el cuerpo que resucitó en nuestro Señor Jesucristo es el mismo. Cuando dicen que se lo encontraron y comieron con él, es para decirnos, es el mismo cuerpo. O sea, es el cuerpo espiritual el que anda con ellos. Es el cuerpo, el cuerpo glorioso. Jesús siempre se comunica con ellos. Es más, ustedes y yo lo sentimos. Yo siempre lo digo, y no sé si la gente me creerá, pero yo lo siento más vivo que mi mujer. ¿Por qué? Porque yo estoy con él hablando todo el tiempo. ¿Y qué hace eso? ¿Qué hace eso posible? El cuerpo de él, al cual nosotros estamos llamados también a tener esa resurrección igual a la del Señor. Entonces, importante este término. ¿Qué significa cuerpo entonces? Cuerpo significa dos cosas, relación y presencia. Me relaciono, imagínense, yo no estoy con ustedes. Yo no sé quién más adelante va a poder, yo probablemente me muera en un par de días, no sé, pero cuántos van a poder ver este video y me voy a estar relacionando yo con ellos. Presencia, claro, no voy a tener presencia, pero, o sea, voy a estar presente en ustedes, en el corazón de ustedes, en su mente. Entonces, el cuerpo me ayuda a dos cosas, a tener relación y a tener presencia. El cuerpo orgánico que deja de existir y pasamos al cuerpo espiritual, como cuenta Pablo, ese mismo cuerpo con el cuerpo que nos podemos relacionar, con el cuerpo que podemos tener presencia ante nuestros seres que nos recuerdan. Así como el Señor Jesús tiene presencia y tiene relación conmigo, con ustedes, así estamos llamados nosotros. Es importantísimo entender el término cuerpo, porque también lo van a presentar a los discípulos de Maús, que caminó con ellos, que comió con ellos, pero es para hacernos entender que es un ser humano completo el que resucita. Es un ser humano completo el que muere, es un ser humano completo el que resucita. Eso para hablar un poco de la resurrección de 1 Corintios 15, 42, 44. De aquí para allá, que solo queda un capítulo, son ciertas exhortaciones, nada diferente a lo que hemos hablado y los saludos de la carta. Entonces podemos ya ir a idea de conclusión de lo que hemos visto en esta primera carta a los Corintios, que si se ven es un poco compleja por todos los temas que toca. Primero, que el Espíritu Santo es la unidad de la iglesia, que es quien es ese poder de Dios actuando a través de nosotros para que podamos ser una sola comunidad. Yo les digo siempre, Pablo entendió que el proyecto de Dios era ser comunidad. Por eso es que en toditas las cartas que vamos a ver, a toditos los llama a ser comunidad, a trabajar por el otro, a vivir por el otro, a vivirse en unidad y a poder cumplir el plan de Dios. Pablo replantea, estamos haciendo un resumen de toda la carta, replantea el término de libertad desde la perspectiva de la razón. Y es ahí donde es hermoso, porque uno piensa y dice, definitivamente, si yo me acuerdo cuando bebía bastante, cuando me ponía a pelear con mis amigos, al día siguiente tenía que ir a pedirles perdón a un montón de gente, porque como perdí el control, entonces me ponía a discutir y a veces era muy ofensivo. Entonces yo me di cuenta y dije yo, definitivamente, si yo no cambio esto,
yo voy a ser esclavo del alcohol y me va a llevar a herir mucha gente. Y después ir a pedir perdón, ¿va? Que era lo más terrible, pues. Entonces, porque era decirle, pucha, no me pude controlar, fui irracional, no tuve dominio. Entonces yo decía, qué débil soy. Entonces, desde que yo entendí esa manera de la libertad con razón, yo dije, no, aquí surge otro Roger, dije yo. Y este es el que pues tratamos de mantener. El matrimonio y el celibato son ministerios, perdón, para el crecimiento de la comunidad. ¿Cuántas familias en la comunidad nuestra son personas casadas que sirven para darle charlas matrimoniales a personas que se están queriendo separar? ¿O son ejemplo para las futuras generaciones para poder seguir ese camino correcto? Desde ahí ya tienen un ministerio, desde ahí tienen un carisma. Como el Señor va a decir, no para todos es el carisma cuando le preguntan los apóstoles, entonces no vale la pena casarse. Es que no todos lo entienden, dice el Señor. Pero Pablo lo muestra, que también los que son solteros también tienen un ministerio grandísimo. Habrá gente que se va a quedar toda la vida soltero porque quieren por decisión propia. O habrá gente que se separa de su pareja, pero por decisión propia no quiere volver a tener pareja. Eso también es un ministerio. Y eso también es digno de admirar y sirve para el crecimiento de la comunidad. Los carismas son regalos de Dios, regalos para el desarrollo comunitario, no para mi desarrollo, no para ser alguien mejor, no para tener fama ni poder, porque Jesús no era así. Son para el desarrollo, para que la comunidad crezca, para que la comunidad vaya conociendo más del Señor y vayamos teniendo esa comunidad a los ojos, a imagen del Señor. La resurrección, como les dije, es una realidad de salvación. Pablo nos muestra que la manera que Dios es glorificado es dando vida. Por eso resucita a su Hijo, para ser glorificado y dar vida. Ser pro existencia o ser a favor de la vida es ser como fue Jesús. ¿Por qué la iglesia está en contra del aborto? ¿Por qué la iglesia está en contra de la eutanasia? ¿Por qué la iglesia está en contra de esas cosas? Porque esas cosas no van con la vida. Lo que menos le interesa a esas cosas es ser pro vida, es ir a favor de la vida. Y Pablo nos muestra cómo, comiendo el cuerpo de Cristo desde la Eucaristía, agarramos la fuerza necesaria para poder actuar como actúa el Señor. Siempre, de ahora en adelante que vayamos a Eucaristía, recordemos que vamos a Eucaristía para parecernos más al Señor Jesús, para actuar con justicia, para entregarnos por el otro, para no quedarnos con eso, sino que darnos por el otro, actuar como actuó Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, como siempre, vamos a terminar con una pequeña oración. Hemos visto la primera carta a los Corintios, que es una carta hermosa, grande, con mucho contenido. Prácticamente vimos 6, 7 temas. Ya tenemos temas para predicaciones ahí, como nos toca hablar de carismas, de matrimonio, de comunidad, de la unidad, de los carismas, dones, de la resurrección, tantas cosas que se tocan ahí. Entonces, que sea siempre el Señor, que sea siempre su Espíritu quien nos fortalezca, que nos recuerde día a día que nuestra misión es vivir como el Señor Jesús, o sea, llegar a la altura de hombre para poder entregarnos por los demás. Espíritu Santo, tú que resucitaste a nuestro Señor Jesucristo entre los muertos, tú que hablaste por los profetas, tú que eres el dulce huésped del alma, yo quiero pedirte en esta ocasión, Señor, para que protejas a cada uno de mis hermanos, que esta enseñanza se quede en lo profundo de su corazón, actuando desde ahí, irrigando su corazón, Señor, para poder actuar con amor, para poder actuar con justicia, para poder actuar con valentía, pero sobre todo, Señor, para podernos parecer más a ti. Espíritu de Dios, tú que conoces las profundidades de nuestro Padre, así conoces nuestras profundidades, te pedimos, Señor, que acampes en nuestro ser. Que seas tú la fuerza, que tú seas tú ese dinamismo que nos impulsa a hacer las cosas correctas. Que podamos entender que la libertad es entregarnos por el otro. Que así como Pablo le habló a esta comunidad, que era una comunidad difícil, así hoy tú nos estás hablando a nosotros para que podamos cambiar, si tenemos que cambiar, para que podamos empezar a ser libres. Libres en la entrega al otro, libres
parecernos más a ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Espíritu de Dios. Te pedimos que nos guardes esta noche y que lleves todas las intenciones al Padre, ya que Él es digno de honra, gloria y majestad, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Amén. Espíritu Amén. Santo. Amén. Voy a Bendito cerrar sea. esto. Sí, ahorita. Excelente, gracias, Roger. Ya está grabando, va todavía. Hermosa, hermosa, espectacular tema. Ahorita cierro. Ujú.